Muy buenas noches, apreciables compañeros. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes la clase número 6, titulada Diagnóstico de la Evaluación Deportiva y Ficha Médica. Esta clase pues está preparada especialmente para conocer en nuestra labor cómo evaluar a un estudiante o a un deportista antes de una actividad física. Nosotros como docentes y en los cursos, en los temas anteriores, pudimos observar y conocer que la evaluación es muy importante dentro de nuestro sistema educativo. Es muy importante ya que por medio de la evaluación nosotros logramos objetivos y metas trazadas desde nuestra planificación. Entonces este tema pues nos va a ampliar un poquito más la mente para poder conocer lo que se debe de hacer antes de la preparación deportiva de un atleta. En este caso, pues la presentación nos habla de deportistas de alto rendimiento, pero que también nosotros los podemos adecuar a nuestra clase de educación física. El tema es diagnóstico de la evaluación deportiva y ficha médica. Nos dice que la realización de la actividad física y el deporte ha sido motivo de interés para la medicina desde la Grecia antigua y en la actualidad su práctica sistemática en sus diferentes modalidades es recomendada por las diferentes organizaciones médicas. Como ya lo vimos en algunos cursos anteriores, pues la actividad física, aparte de que queremos de que se logre y que sea como una cultura física, como parte de nuestros hábitos, pues también está recomendada por todas las organizaciones médicas para la mantención de la salud, para estética, en fin, para muchas situaciones que en la medicina ayudan demasiado. Sin embargo, pues debe de haber un control médico en los deportistas, el cual comienza prácticamente junto con las competencias deportivas, con los Juegos Olímpicos de la antigüedad, con la existencia de especialistas dedicados a su cuidado, nutrición y masoterapia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que desde la antigüedad, desde que los deportistas, desde que en Grecia en la antigüedad empezaron con las actividades deportivas competitivas, y ya se veía, ¿verdad?, quiénes eran los más aptos, si estaban bien nutridos, si tenían las capacidades, las habilidades adecuadas para poder competir. Nos menciona también que el ejercicio físico, en especial, si es muy intenso, incrementa transitoriamente a más del doble del riesgo de eventos cardiovasculares y en particular la muerte súbita de causa cardíaca, que aunque es infrecuente, es ampliamente difundida por los medios de comunicación, produciendo inquietud en toda la comunidad. Conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo nació la maratón, donde pues un atleta corrió y él tal vez sin haber entrenado, sin haber tenido una preparación anterior a esa gran carrera que realizó, pues falleció en la ciudad de Maratón, ¿verdad? Esa es la historia. El año pasado sucedió un caso muy particular aquí en Totonicapán, lo mismo, ¿verdad? En la carrera de Atanasio Tzul, de aquí de Toto, pues iba un joven así muy emocionado, cruzó la meta y unos pasitos después, pues él falleció. ¿A qué se debió esta muerte, verdad? Pues lógica y prácticamente fue una causa cardíaca la que lo mató. Algún problema que él tenía, ¿verdad? Y prácticamente pues fue una muerte súbita, fulminante, de una vez que él ya no pudo pues soportar esta carga que estaba pasando. Por eso es importante realizar una evaluación previa. Con el propósito de pesquisar a los deportistas en riesgo y prevenir episodios de muerte súbita, las organizaciones médicas y deportivas han propuesto desde hace algunas décadas la realización de una evaluación médica previo a la práctica deportiva. Es muy importante, ¿verdad? Si un joven, si un niño, pues le encanta un determinado deporte,
y pues él está entusiasmado, sea el deporte que sea, el fútbol, el atletismo, el ciclismo, la natación, el voleibol, la lucha, el boxeo, todos esos deportes que requieren de un esfuerzo físico, pues es muy importante realizar una evaluación médica previo a esta práctica, sus entrenamientos. Recordemos de que para un deportista de alto rendimiento, pues no va a entrenar una vez a la semana, sino tienen 2 o 3 entrenos al día. Entonces requiere de un gasto energético, requiere de una preparación física, de una buena nutrición, de tener todo su sistema pues funcionando correctamente. Entonces es importante realizar esta evaluación médica. Existe una evaluación médica previa a la práctica deportiva, aunque no existe un consenso entre especialistas europeos y americanos en sus características por su efectividad, posibles falsos positivos, considerando especialmente las adaptaciones cardiovasculares por el entrenamiento, conocidas como corazón de atleta, y la relación costo-beneficio de este tipo de controles médicos, las implicadas médico-legales y la repercusión económica para los atletas e instituciones deportivas. O sea que no hay un acuerdo, dice, entre Europa y América. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿verdad?, de que a través del entrenamiento, pues el atleta va teniendo un corazón apto para todas las actividades que requieran realizar. Estos tipos de evaluaciones pues requieren un gasto. Entonces ahí está la controversia entre hacerla o no hacerla. Porque uno dirá, pues él no está apto, pero ya con el entrenamiento pues ya se le da una dieta, ya tiene un control nutricional, ya va fortaleciendo él algunas debilidades del corazón, cardiopulmonares en este caso. Entonces hay un desequilibrio en esta situación, pero siempre está recomendado esta evaluación. En la actualidad, diferentes organizaciones médicas y deportivas internacionales tienen consenso respecto a la necesidad de la realización de algún protocolo de control de salud en relación a la práctica deportiva, sea de nivel competitivo o recreativo, existiendo diferentes tipos de estas, las cuales también tienen diferentes objetivos. Como les decía, pues, aparte de la situación económica o del entrenamiento y cómo iba cambiando, cómo va cambiando la estructura física de un atleta, pues muchas organizaciones dicen, sí, es necesario, hay que hacerle algún test, algunas preguntas, algún examen médico del corazón, de los pulmones, columna, articulaciones, y si todo está funcionando correctamente, previo a exigirle un cierto número de entrenamientos. Entre estas sugerencias que dan, pues hay tres propuestas. Una que es la evaluación física, que es promovida por Estados Unidos, que es conocida en el mundo como PPE4. ¿Qué significa? Bueno, algunas siglas en inglés, lo que yo encontré, nos dice que es una evaluación médica previo a la práctica deportiva. Una evaluación médica previa a la práctica deportiva, por medio de test, por medio de visitas al médico, que consta de 3 partes. Una, que es la auscultación cardíaca, ver si el corazón pues funciona adecuadamente ante una exigencia. Y la pesquisa de hernias, una autoevaluación, un control para ver si los deportistas pues no poseen alguna hernia que pueda afectar posteriormente al deporte que quieran practicar. Está también la evaluación periódica, que está propuesta por el Comité Olímpico Internacional, en la cual se verifica el estado de salud del atleta, si no padece de alguna gastritis, problemas de riñones, de pulmones, cardiopatías, problemas psicológicos, algunos vasos rotos, situaciones que puedan complicar el estado físico del atleta. También promueve la salud en deportistas de alto rendimiento. ¿A qué nos quieren y nos lleva esto, verdad?
que muchas veces los atletas, con tal de esforzarse y ganar, pues aquí es donde nos recuerdan, ¿verdad? Lo que son los estupefacientes. Muchas veces los atletas, pues con tal de rendir, pues se inyectan hormonas o toman algún componente que hace que su cuerpo funcione de mejor manera, pero sin embargo esto a la larga, pues daño de riñones y algunas situaciones que puedan afectar su rendimiento también. También tenemos en otro de los puntos la evaluación cardíaca. Nos dice que es un protocolo más importante de control del deportista. Identificar deportistas con patologías cardíacas. Su aplicación implica historia personal, familiar y un examen físico. Historia personal, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Si no se fatiga, si no hay cansancio. Historia familiar, si en su casa, en su hogar, pues ha existido alguna muerte por problemas del corazón, algún paro cardíaco. Y un examen físico que lo va a evaluar por completo. Aquí nos menciona un ejemplo de la evaluación médica mínima previo a una práctica deportiva. En la historia personal, pues si existe algún dolor o malestar torácico de esfuerzo, cuando uno se esfuerza, si se siente algún dolor en el pecho, pulsaciones muy elevadas, mareos, baja presión, situaciones así. Lipotimia o síncope no explicado, pues vamos a ver eso, no me tomé la molestia en leerlo, pero mañana lo hablamos. Disnea o fatiga desproporcionada en esfuerzo, algún soplo cardíaco previo, ¿verdad? Antecedentes de hipertensión arterial, igual hay personas muy hipertensas y peor cuando se realiza actividad física, pues la presión arterial pues es demasiada. Historia familiar nos dice que si en la familia pues ha habido alguna muerte por causa cardíaca, enfermedad coronaria, en familia con personas de menos de 50 años, el conocimiento de familiares con patologías cardíacas, con riesgo de muerte. En el examen físico, pues buscar pesquisa, dice, de soplo cardíaco en decúbito sentado, pues prácticamente eso lo hacen los doctores, escuchando los latidos del corazón, a ver si los latidos son constantes y tienen el ritmo adecuado. Evaluación de los pulsos para descartar coartación aórtica. Muchas veces en nuestro corazón pues hay alguna situación que genere algún cambio en los pulsos, ¿verdad? No sea rítmico, sino que pueda tener algunas dificultades. Pesquisa, dice, de estigma, de síndrome Marfan. Igual voy a leerlo, son dos situaciones que voy a tratar el día de mañana. Determinación de presión arterial en posición sentada. Igual, la presión arterial, ¿verdad? Y eso igual lo hacen los médicos con aparatos especiales para medir la presión. Esto es un instrumento que usa la Asociación Americana del Corazón. Instrumento del 2005. Muchas gracias. Para esto también, pues, podemos ya ir a nuestro curso, a lo que nos compete. Muchas veces en nuestros establecimientos nosotros nos damos cuenta y nos enfrentamos a niños con sobrepeso, a niños desnutridos, a niños con pie plano, a niños con capacidades especiales físicas, sin un piecito, un pie más largo que el otro, les falta un brazo, tiene un dedo de más, tiene la columna pues desviada, la cadera, y situaciones que nosotros tomamos y pasamos desapercibido. Entonces, para eso, pues es muy importante que nosotros como docentes también realicemos una evaluación médica. No somos médicos, pero debemos de utilizar un test previo a la práctica deportiva. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos errores y en lugar de ayudar a la práctica deportiva, podamos dañar el estado físico de nuestros estudiantes. Entonces, me tomé la molestia de investigar
Y de verificar acá, pues, que existen también una fecha médica individual para educación física, en la cual, pues, aquí tenemos los componentes más principales, como el nombre del alumno, los apellidos, el curso, la fecha de nacimiento. Y con un encabezado muy importante que dice, con el fin de lograr el rendimiento y desarrollo óptimo de las sesiones de educación física, es obligatorio vestir ropa adecuada, zapatillas deportivas y traer una bolsa de aseo con toalla y jabón, peine, colonia. Eso es voluntario si lo quiere hacer, no usar frasquitos de cristal, se rompen y pueden causar cortes. Cuando existe alguna causa temporal o permanente que impida realizar ejercicio físico, el alumno deberá de entregar al profesor de educación física un justificante por escrito del médico o del padre o del tutor. Si desean establecer una entrevista personal en horario de atención de padres es de lunes a viernes, bueno, aquí está muy claro para que el padre de familia esté enterado. Si el alumno padece de algún tipo de enfermedad que impida el normal seguimiento de las clases, hágamelo saber, contestando las preguntas siguientes con un sí o no. En caso de sus respuestas afirmativas, explique lo más detalladamente posible las enfermedades. Los datos son confidenciales, ahí la ética sobre todo, ¿verdad? Y son algunas preguntas, entre ellas, ¿tiene su hijo problemas cardiovasculares? ¿Sí o no? Y ahí detallar, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Padece de algún tipo de alergia? Es muy importante. Yo he tenido niños pequeñitos que cuando les mando a hacer enrollados en la grama, pues ellos ya empiezan con picazón y llegan los papás, profes, que mi hijo es alérgico a las plantas, él no puede oler una florecita porque ya está ya tisha, tisha, a veces con granitos, ¿verdad? Sarpullido. Es muy importante. ¿Tiene su hijo alteraciones sanguíneas? Hay niños que están corriendo un ratito y cuando vemos ya están ahí con la sangre en la naricita, ¿verdad? Situaciones que también podemos observar nosotros. Tiene dificultades respiratorias, apenas van corriendo, ¿verdad? Más sucede con los niños gorditos. Una vuelta y ya me cansé, ya no quieren y ya no quieren seguir participando. Manifiesta algún problema de huesos o articulaciones. Yo he tenido niños, se los había contado la vez pasada, ¿verdad? Con rodillas en X o en O, genubarum o genuvalgum, las dos problemáticas que se observan, ¿verdad? Padece de alguna alteración en la columna vertebral. Muchas veces estas mismas enfermedades dañan la columna por la posición que tenemos, que tienen esos niños al caminar, igual el pie plano. Cuando un niño tiene pie plano, pues se daña las rodillas, se daña la cintura y termina dañándose la columna vertebral. Padece alguna deformación de los pies, dice, planos o cabos, planos, ¿verdad? O cóncavos. Entonces, eso es muy importante. Especifique aquellas enfermedades o traumatismos que haya padecido que considere que requieren un cuidado especial. A niños que ya les han operado y les han hecho una operación del apéndice, pues es importante detallarlo, o tiene una cirugía en la cabeza, o varias situaciones que es muy importante también tomar en cuenta. Y otros problemas que considere explicar. Ahí pues ya entran alguna situación psicológica, agresividad, enojo con facilidad y situaciones que pueden ayudar. También pues tenemos una más, ¿verdad? Aquí, perdón. Es otra ficha, ¿verdad? Su hijo tiene algún problema del corazón, padece algún tipo de alergia, padece de asma, padece alguna dolencia, padece alguna deformación, padece de algún tipo de deformación en los pies, ha tenido alguna otra enfermedad, requiere su hijo diariamente alguna medicación, es importante, ¿verdad? Hay niños que necesitan administrarles un medicamento a diario. ¿Es posible aplicarle alguna pomada para golpes o desinfectante de heridas? En nuestra clase siempre hay accidentes, siempre sucede más de algún accidente y entonces si nosotros le aplicamos alcohol o mertiolate o una pomada y si es alérgico y si no lo puede recibir y si nosotros no teníamos el derecho
o la obligación de curarlos, que para eso están los padres de familia. Estas fichas son muy importantes. ¿Tiene alguna enfermedad que impida hacer educación física? Como les decía, pues problemas del corazón, problemas pulmonares. Hay muchas situaciones que no sabemos y que por medio de estas fichas nos pueden ayudar. Es muy importante que nosotros las podamos aplicar. Esta tarea yo se las expliqué y traté de ser muy claro y decirles el día de ayer. La mecánica del día de mañana va a ser la siguiente. Voy a hacer papelitos con sus nombres. En una parte va su nombre y en la otra un número. Entonces, a cualquiera de ustedes le voy a decir que me diga un número y yo voy a elegir el número, le voy a dar vuelta y va a aparecer el nombre. Entonces, 5 de ustedes nos va a compartir lo que investigó. No tenga pena, aquí todos somos humanos y cometemos muchos errores. Y quiero que el día de mañana sea una plática amena y que nos expresemos con relación a este tema. El diagnóstico de la evaluación deportiva y ficha médica. Muchas veces nosotros pues vemos a un niño habilidoso y véngase usted para mi equipo para mi selección de la escuela. Y no sabemos, ¿verdad?, cómo es su capacidad física, si tiene la habilidad, pero sus capacidades pueden ser diferentes. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta también estas características y por medio de una ficha médica, ¿verdad? Entonces, esta es mi presentación. La sede que le correspondía, pues no la hizo y yo la estaba esperando el día de hoy, pero bueno, no está. Y aquí estamos. Es un gusto para mí saludarles y espero de que se haya entendido. Si hay dudas, pues planteen las dudas. Si hay comentarios y cosas que puedan reforzar esta clase, con gusto, de verdad, con mucho agradecimiento, pues yo lo acepto. Yo sé de la capacidad de ustedes, compañeros. Sé que hay muchos que pues han sobresalido, han tenido muchos años de experiencia y pues que pueden enriquecer la clase. Entonces, les deseo que estén bien, pasen una excelente noche y que Dios les bendiga, compañeros. Gracias.